En el nombre del Señor Jesucristo abordaremos el tema venciendo o derrotando el espíritu de Jezabel. En 1 de Reyes capítulo 19, verso 1 y verso 2, las escrituras declaran: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Después que Dios le da una tremenda victoria a Elías sobre aquellos falsos profetas, entonces se activa una persecución contra él de parte de una mujer endemoniada, una mujer con cierto poder, una mujer que literalmente era un instrumento de Satanás. Aquello afectó tanto al profeta que terminó huyendo, entró en un desierto, llegó al grado de querer morirse y terminar encuevado. Vea todo el efecto que causa ese espíritu inmundo de Jezabel. Y estamos hablando de un ataque en contra de la vida de un profeta de fuego. Es importante mencionar que para que el espíritu de Jezabel se active, antes el espíritu de Acab prepara el camino. Usted puede revisar los errores que Acab cometía como marido, cediéndole el gobierno a su mujer. Además, muchas de las órdenes de Dios para las mujeres de nuestra época se pueden encontrar en el Nuevo Testamento y son precisamente para cerrar la puerta a las operaciones del espíritu de Jezabel. Mujeres dominantes que no reconocen el gobierno de sus maridos pueden estar influenciadas. Mujeres que manipulan a sus maridos con altibajos temperamentales pueden estar influenciadas. Mujeres que no obedecen a sus maridos ni en cosas tan básicas pueden estar influenciadas. Pero también hombres que toleran estas cosas pueden estar influenciados por el espíritu de Acab. Recordemos que el espíritu de Acab es todo aquello que le prepara el acceso al espíritu de Jezabel. Entonces, para que opere una mujer bajo la influencia del espíritu de Jezabel, primero un hombre habrá estado previamente operando en el espíritu de Acab, cediendo lugares, cediendo gobiernos, cediendo espacios, permitiendo que su autoridad sea irrespetada y saliéndose de los parámetros que Dios ya ha establecido para el matrimonio. El ataque del espíritu de Jezabel es tan pesado que después de la época del profeta Elías se le ve operar incluso contra Juan el Bautista, haciéndole tanto daño que llegaron a decapitarle. Y Juan Bautista fue enviado como el postrer Elías, viendo cómo las tinieblas le hizo una persecución a Elías a niveles tan terribles que cuando Dios levanta a Juan Bautista, pues también se levanta nuevamente el espíritu de Jezabel contra aquel postrer Elías. Y trasciende hasta la época de la iglesia, incluso porque en el libro de Apocalipsis se logra ver que hay un ataque tremendo, y lo leeremos en un momento, pero esto significa que nosotros debemos de estar alerta, porque es uno de nuestros fuertes enemigos espirituales. Apocalipsis 2:20 en adelante, la escritura dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Me llama poderosamente la atención que en el verso 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios siempre da una oportunidad, Dios siempre da un tiempo, Dios siempre está ahí dando ese espacio para un cambio. Pero ese pasaje también nos muestra muy ampliamente cómo es la forma de operar de ese espíritu inmundo. Y me llama la atención que el ángel o mensajero que aparece en Apocalipsis, porque este realmente es un ser humano, un pastor, porque ángel significa mensajero, y los errores que se le logra ver a cada uno de los mensajeros del Apocalipsis o los ángeles de Apocalipsis son errores humanos. Pero podemos darnos cuenta que se le alerta de tolerar a Jezabel. Es decir, que el espacio muchas veces lo cedemos nosotros como ministros, ya sea en las iglesias o ya sean los esposos en sus casas, no obrando en el sacerdocio que Dios ha dado. Llega con profecía,
llega con enseñanza, seduce de fornicación e idolatría. Pero lo impactante es que Dios tiene un juicio para los que se dejan seducir por esa entidad de las tinieblas. En Apocalipsis 2:22 dice la Escritura: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, ¿cuántas enfermedades son juicios en realidad que Dios ha derivado en las vidas de aquellos hombres que le abrieron esa puerta a Jezabel? ¿Cuántos juicios están en cama? ¿Cuánta gente está en cama? Porque Dios le disciplinó. Escuche, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cuántas tribulaciones han llegado a las vidas de hombres que son líderes en sus casas, en sus empresas, en los ministerios, pero le han dado espacio al espíritu de Jezabel? Hay un juicio profetizado por Dios para los hombres que ceden espacio. Sansón fue visitado incluso por ese espíritu de Jezabel y le dio lugar, se romantizó con el vaso que las tinieblas le envió, ese vaso llamado Dalila, y terminó sin ojos, como payaso para los filisteos. Terminó haciendo trabajos de buey por darle espacios. Y una de las cosas que me impacta de Sansón es lo que dice la Escritura en el libro de los Jueces, capítulo 16, verso 20 y verso 21. Esto tiene que alertarnos a todos. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Repito, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Cuántas cosas se derivan consecuentemente de abrir las puertas a las tinieblas? La influencia del espíritu de Jezabel es tan persistente que llega a hacer creer a los siervos de Dios que no habrán consecuencias. Pero la Biblia nos muestra que hay consecuencias graves, consecuencias terribles, consecuencias a niveles espantosos, a tal grado que le sacaron los ojos y lo tomaron como payaso a un hombre que Dios lo había levantado como un poderoso guerrero. El espíritu de Jezabel atacó incluso a uno de los hombres más sabios después de Cristo, quizá el hombre más sabio después de Cristo, llamado Salomón. Hasta aquí vamos viendo incluso cómo fue atacado Elías, cómo fue atacado Juan Bautista, cómo fue atacado Sansón, pero Salomón, un hombre lleno de sabiduría. Primera de Reyes 11:4 en adelante dice la Biblia: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Lo impactante es que la influencia de Jezabel estaba activa en la vida de Salomón, porque podemos ver que en el verso 4 dice: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Luego en el verso 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras. O sea, era una influencia del espíritu de Jezabel atacando la vida de Salomón. Al leer este pasaje se puede identificar la influencia terrible y devastadora. De manera que termina enemistado con el Dios eterno, aquel hombre que llegó a ser
un referente de cómo Dios puede bendecir, puede llenar de sabiduría a un rey. Termina haciéndole perder el reino. Incluso hasta el día de hoy se duda de la salvación de Salomón por lo que pasó en esa época final de su vida. El espíritu de Jezabel puede estar operando con una relación prohibida en su trabajo, en su vecindario, en la universidad, incluso en su misma iglesia. El espíritu de Jezabel puede estar operando con un yugo desigual. Aunque esa persona sea dulce como Dalila o como Dalilo, puede estar siendo un ataque en desarrollo contra su propia alma. Prestemos atención al peso espiritual que tenían esos hombres. Elías, profeta de fuego. Sansón, fuerza tremenda la que Dios le dio. Aún la mitología griega copió a Sansón y le puso el nombre de Hércules. Juan Bautista, Jesús dijo que no había un profeta mayor que Juan el Bautista. De los nacidos por mujer, que no había uno mayor que él. Salomón, con una sabiduría entregada por Dios. Pero fueron atacados estos hombres por un espíritu de Jezabel, que no podemos decir que invadió sus vidas interiormente, no, pero que influenciaron, atacaron, trataron de obstaculizar el desarrollo ministerial de cada uno de ellos. Diferentes operaciones de Dios, diferentes propósitos que fueron estorbados por ese espíritu de Jezabel. Lo tremendo es que ese ataque trasciende a las iglesias de Apocalipsis. Eso nos deja ver que ese ataque puede estar operando también en nuestro tiempo, porque nosotros somos parte de la dispensación de las iglesias de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo vamos a vencer o derrotar el espíritu de Jezabel? La Biblia también muestra cómo es eso. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo se puede alcanzar esa victoria? Segunda de Reyes 9, verso 30 en adelante. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Esto nos habla que Jezabel es súper vanidosa, amado hermano. En Segunda de Reyes 9:31 sigue diciendo: y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Esto nos deja ver que Jezabel busca entablar conversación aparentemente buena. Esto lo podemos tipificar con conversaciones en redes sociales, conversaciones en mensajería o llamadas prohibidas que pueden aparentar tener un buen propósito. Sigue diciendo: alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Esto nos enseña que a Jezabel nunca se le enfrenta en la soledad. Aparte que los eunucos eran hombres que su parte sexual estaba cancelada. Era una situación que no eran vulnerables esos hombres, a diferencia de Jehú. Entonces se acompañó de gente que no tenía una vulnerabilidad sexual. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Esto nos habla de una determinación de acabar con Jezabel. Lo leo nuevamente. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Ese atropello nos habla de una determinación firme de acabar con Jezabel. Verso 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. La palabra maldita no es un insulto, se trata del estado espiritual en el que esa mujer estaba. Verso 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron, dice el verso 36, y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Esto nos deja ver que las carnes de Jezabel son un banquete para los demonios, porque los perros tipifican a los demonios. Es tremendo. Y el verso 37 dice: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Toda relación con Jezabel tiene el valor del estiércol, basado en el verso 37 de Segunda de Reyes 9.
Y cuando se habla de cómo quedó irreconocible, nos está diciendo que debe de desaparecer aún su aspecto. Esto nos habla de cómo tenemos que erradicar de nuestras vidas cualquier imagen, llámese fotográfica, llámese recuerdo, llámese cualquier tipo de situación, incluso por redes sociales, todo tipo de puertas que Jezabel ha estado queriendo que nosotros abramos, tenemos que cerrarla de manera determinante, así como hicieron los eunucos y como lo hizo Jehú. Jehú era un hombre que no tenía dificultades sexuales, pero como era vulnerable, entonces envió eunucos. Esto nos habla de la sabiduría, de no exponernos sexualmente, de no exponernos de manera como lo hizo Sansón, como lo hizo Salomón, como lo hizo muchos hombres de Dios que aún en nuestra época han abierto puertas terribles a ese espíritu de Jezabel. Cristo te ama, Dios te bendiga, espero que esto sea de mucha bendición para tu vida y seguramente si lo es, compártelo para que pueda llegar este material a otros hermanos en la fe. Dios te bendiga.